Hoy celebramos el domingo 17 después de Pentecostés y la epístola de hoy es de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, ruego-os yo, prisionero en el Señor, que andéis cual conviene a la vocación a que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sobrellevándoos unos a otros en caridad, esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una sola esperanza de vuestra vocación. Uno solo es el Señor, una la fe, uno el bautismo. Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todas las cosas, y en todos nosotros, al cual es bendito en los siglos de los siglos. Amén. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegaron a Jesús los fariseos, y le preguntó uno de ellos, que era doctor de la ley, para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todo tu entendimiento. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y reunidos los fariseos, preguntóles Jesús: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Replicóles: Pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por peana de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y ninguno le pudo responder palabra, ni nadie desde aquel día se atrevió a hacerle más preguntas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Hoy el Señor nos examina según el mayor y primer mandamiento, que es de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la Iglesia nos explica que es de amar al prójimo y a nosotros mismos por amor de Dios, Dios siendo el motivo de todas nuestras acciones y amores. Y es bueno que nos examinemos nuestro amor para con Dios según nuestro amor para con el prójimo, ya que San Juan nos dice que nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a su prójimo a quien ve. ¿Y por qué es así? Acuérdense que primeramente tu prójimo es imagen y semejanza de Dios. Si es imagen de Dios, debemos de apreciar lo que es de Dios en él. Como nos dice hoy San Pablo, que Dios está en todos nosotros, especialmente nosotros en la casa del Señor y su iglesia. Entonces somos un solo cuerpo. Y como enfatiza también Santiago, pues no podemos, si descuidamos a los nuestros, eso es peor que ser un infiel. Entonces, además, podemos reflexionar de que la amistad verdadera consiste en querer y escoger lo mismo. Entonces, si Dios, viendo a nosotros llenos de pecados, dignos del castigo eterno, si Él bajó del cielo, quiso pasar tanto tiempo con nosotros, quiso morir por nosotros, quedarse como loco de amor, como prisionero en el sagrario, esperándonos al justo y al pecador. Si nosotros no tenemos este mismo querer y esta misma elección de buscar y pretender a salvar a nuestro prójimo, tampoco podemos llamarnos amigos de Cristo. Seremos más como aficionados. Y es un buen punto de meditar, que Santa Teresa decía a sus hermanos en el monasterio, que a veces preguntaban a ella en qué nivel del castillo interior, de las moradas andaban, y describían su oración y lo que sentían en ella. Y ella, sabiendo que uno a veces puede engañarse, examinando más su oración, ya que Dios es infinitamente bueno, y a quien no le gusta orar y estar a solas con Él que nos ama, donde muchas veces sentimos muchos consuelos. Pero puede ser más un amor simplemente de gusto, ¿verdad? De que Dios nos gusta mucho porque no hay ningún aspecto malo en Él.
Mientras en el prójimo es más complicado, ¿no? Hay aspectos malos. Entonces ahí está la prueba más clara. Y decía, más bien, júzgate según si tienes más paciencia, si eres más sacrificada y más generosa con tus hermanas. Ahí será la prueba más clara. ¿Y por qué es así? Porque eso y como Dios, por ejemplo, que no neguemos que odiamos, por ejemplo, o nos molestan las faltas de los demás. Dice el mismo Santo Tomás de Aquino que Dios odia a los pecadores en cuanto sean pecadores. Pero ve a la vez la potencia de ser santos y hace todo lo posible para que sean mejores. Así es la caridad de Dios que crea el bien donde no existe. Igual ustedes, entonces, como papás, por ejemplo, odian los defectos de sus hijos, pero buscan con mucha paciencia su mejoramiento, su santificación. Y hoy entonces San Pablo nos dice que debemos examinar este punto de la paciencia como una prueba de nuestro amor, ya que uno es capaz de soportar males en esta vida para conseguir bienes mayores. Así la paciencia entonces, como todas las demás virtudes y emociones, se basan por fin en el amor y revela si realmente amamos a Dios y estamos dispuestos a sufrir para lograr poseerlo por toda la eternidad. Que dice San Pablo hoy, de que con paciencia, sobrellevándoos unos a otros en caridad. La paciencia como prueba de caridad. Y así pues habla la Biblia sobre la paciencia. Santiago Menor, el apóstol, dice, tener, hermanos míos, por objeto de sumo gozo, caer en varias tribulaciones. Objeto de sumo gozo, caer en varias tribulaciones. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Y que la paciencia perfecciona la obra, para que así vengáis a ser perfectos y cabales, sin faltar en cosa alguna. Bienaventurado pues aquel varón que sufre con paciencia la tentación, porque después que fuere así probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, bienaventurados los que sufren tentaciones, los que caen en tribulaciones, porque solo así nos vamos a perfeccionar en el amor a través de la paciencia. Nos dijo el Señor, también en Lucas capítulo 21, por vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, ya que solo el que perseverare hasta el fin, éste se salvará. Y dice San Gregorio Magno, la paciencia es la raíz y guardiana de todas las virtudes. San Francisco de Sales dice que la paciencia es la que nos asegura la mayor perfección. Y esta cita me impresiona mucho. Dice, el grado más perfecto de humildad es complacerse en los menosprecios y humillaciones. Vale más delante de Dios, dice, un menosprecio sufrido pacientemente por su amor que 1000 ayunos y 1000 disciplinas. ¿Qué vale más que 1000 ayunos y 1000 disciplinas? Un menosprecio sufrido pacientemente por su amor, por amor de Dios. Así la paciencia como el ejercicio en el amor. Y hay una historia de San Francisco de Sales hablando un día con Fray León, quien le preguntó qué era el atributo más maravilloso de Dios. Si fuera su amor, su sabiduría. Y dijo San Francisco de Asís que no. Dice, la perla más rara y preciosa de la corona de Dios es la paciencia. Cuando pienso en la paciencia de mi Dios, me vienen unas ganas locas de estallar en lágrimas. Y que todo el mundo me vea llorando a mares, porque no hay manera más elocuente de celebrar ese inapreciable atributo. Y en cierto sentido es correcto, ¿no? Porque Dios es. Antes de que existió el mundo, antes de que creó las criaturas, era el amor infinito, la sabiduría infinita, pero sí es tan maravilloso pensar que es paciente cuando no tiene que serlo con nosotros. Una revelación de su misericordia, ¿no? Que
Como dice Santo Tomás, es la manifestación más perfecta de su omnipotencia. Entonces, ¿y cuántas veces Dios nos ha perdonado? Por los mismos pecados, tantas veces repetidas. Unos 70 por 7, fácilmente, ¿no? Y es así, entonces nos lo propone como la virtud de imitar, de ser paciente, de padecer con Él. Ya que, como rezamos, como nos enseñó en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos a nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y así, en cuanto perdonemos a nuestros deudores, seremos perdonados de nuestras deudas. Así, según la medida que medimos a los demás, seremos medidos. ¿Y qué sentido tiene hincarse en el confesionario pidiendo perdón por la 100ª vez de haber pecado y caído en lo mismo, cuando uno no puede perdonar a su prójimo por haberle ofendido una sola vez? Entonces, que meditemos esta gran virtud. Y para entenderla con más entendimiento, escuchemos a Santo Tomás de Aquino, que nos dice que la paciencia es parte de la fortaleza. La fortaleza es para vencer al mal difícil y obtener el bien arduo o difícil de conseguir. Entonces es una virtud que perfecciona nuestras emociones fuertes, de la ira, del temor, para que perseveremos y luchemos con ira contra los males difíciles. ¿Okay? Entonces dice que la fortaleza trata principalmente de los temores más grandes, como la muerte. Mientras la paciencia, siendo una parte, digamos, de la fortaleza, trata, digamos, no del temor de la muerte, sino de las tristezas diarias. Entonces se trata más bien de este martirio lento, que a veces dura toda la vida en este valle de lágrimas. Y la tristeza nos puede arruinar, como dice San Pablo a los Corintios. La tristeza, según el mundo, lleva a la muerte. Y también en Eclesiástico dice, a muchos mató la tristeza y no hay utilidad en ella. Y explica San Agustín, por la paciencia humana toleramos los males con ánimo tranquilo, es decir, sin la perturbación de la tristeza, para que no abandonemos por nuestro ánimo impaciente los bienes que nos llevan a otros mayores. Así que ninguna alma, tan melancólica como sea, tiene la excusa de decir que la tristeza le mató. Más bien, mejor decir que me dejé llevar por la tristeza, por no practicar la paciencia. Esa es la virtud que todos necesitamos para salvarnos, para no ser matados, digamos, por la tristeza. ¿Y cómo desarrollar y crecer en la paciencia? Pues nota Santo Tomás de Aquino que primeramente depende de estar en gracia de Dios, porque solo por la infusión de su Espíritu Santo tenemos la caridad que ama a Dios sobre todas las cosas. Y solo vamos a soportar males para conseguir bienes mayores. Ahora bien, si no amamos al único bien que nos corresponde, a nuestro único fin, que es de poseer a Dios, nunca vamos a tener la paciencia como de esta forma auténtica, porque dice que los mundanos practican cierta paciencia, pero estando en pecado, normalmente es para conseguir un bien concupiscible, un bien carnal, como nuestros vecinos aquí, ¿no? Que se desvelan varias veces a la semana, ¿no? Nosotros intentamos difícilmente una vez al mes, y ellos casi todas las noches, aunque luego duermen después de mediodía, pero pues ellos están toda la noche sufriendo muchas incomodidades para tener la suerte de pecar y sentir un placer necio y feo que pasa como el humo. Entonces no es una verdadera paciencia, porque por fin se desilusionan, porque no consiguen el bien que su alma anhela.
que no se llena por criaturas perecederas. Entonces, dice Santo Tomás, que tenemos que estar en gracia de Dios para poder amar a Dios sobre todas las cosas y practicar la paciencia hasta el fin. Y si estamos y que no se confunda tampoco con una paciencia falsa, porque siendo una virtud moral, ¿okay? Ustedes saben que las virtudes teologales de la fe, la esperanza, la caridad no tienen medida. Como dijo San Bernardo, que la única medida de amar a Dios es de amarle sin medida. Pero con las demás virtudes siempre están bajo la prudencia en cuándo y cómo practicarlas. Y por ejemplo dice que sería una falsa tolerancia o paciencia si por ejemplo, y cita a San Juan Crisóstomo, explicando que cuando el Señor no toleró, ¿verdad?, las tentaciones, por fin diciendo, apártate de mí, Satanás. Como dijo a Satanás y como dijo a San Pedro, por su mentalidad y propuesta mundana en una ocasión. Y lo explica San Juan Crisóstomo diciendo que es digno de alabanza ser paciente en el sufrimiento de las propias injurias, pero soportar pacientemente las injurias contra Dios es la suma impiedad. Y San Agustín dice, los preceptos de la paciencia no van contra el bien de la república, por cuya conservación se lucha contra los enemigos. Qué bien que tantos de ustedes como ciudadanos estaban ayer en la marcha en defensa de la familia, no tolerando con paciencia lo que tanto ofende a Dios por el pecado de Sodoma y Gomorra, y además lo que arruina el fundamento de la sociedad humana. Entonces en eso no debemos ser pacientes. Bien, entonces aunque exige cierta paciencia de seguir, pues perseverar en la batalla. Entonces, dice de qué será entonces la clave en conclusión, ¿no?, para crecer en la paciencia. Primeramente, la palabra viene de la palabra padecer, en latín. Entonces quiere decir, implica un deseo de padecer. Que si padeciendo, imitamos a Cristo. Y si nos mantenemos humildes, sabemos que por un solo pecado mortal hemos merecido el infierno, probablemente más que una vez. Si es así, ¿de qué nos quejamos? Está bien que suframos un poquito en esta vida para no sufrir en la venidera. Además, nos sirve de pensar en lo que uno no pueda conseguir con sus palabras y regaños y insistiendo a que sus hijos o familiar se cambie, puede conseguir, como Santa Mónica, con la paciencia, ofreciendo esos dolores y sufrimientos de corazón de cada día, ofreciéndolos por la conversión de tal persona, como Santa Mónica por fin logró por su hijo, después de más de 30 años. Y como le dijo San Ambrosio, es imposible que un hijo de tantas lágrimas y oraciones se pierda. Y luego, por último, regresemos a este punto, de que para ser pacientes, si no somos pacientes, no estamos imitando a Dios. Creo que me da más tristeza, ¿no?, de cualquier otra queja o problema, escuchar que hay gente que no soporta a otra gente de nuestra misma familia. No soporta gente buena, que también quiere ser santa. Me parece una locura. Y digo, mejor decir, yo no quiero imitar a Cristo. Cristo murió por la persona que menos quieres. Y una cosa es si hay circunstancias nocivas, así que pueden perjudicar a la familia o a tu alma, que uno guarde distancia. Pero nuestro objetivo es de tener la fortaleza de poder ser la sal del mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra, para convertir a los demás, contestando al mal con el bien. Esa es nuestra misión, esta es la imitación de Cristo. Y en esto consiste la prueba de nuestro amor para con Cristo. Y si tenemos todo nuestro tesoro en Él, entonces nadie nos puede perturbar. ¿Quién nos puede quitar? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Ni el demonio, ni la misma muerte nos puede separar. De modo que no hay nada que puede perturbar nuestra paz,
regalan la paciencia. Y así que repitamos con frecuencia esta frase de Santa Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,